Daniel no se ha quedado en eso. Ha avanzado mucho más y nos ha llevado hasta las rebeliones anarquistas de 1912 y 1922. Nos ha contado que el diario La Razón fue fundada por la logia masónica cosmopolita número 13 de Trujillo, y que el venerable maestro Benjamín Pérez Treviño fue precisamente el alma y el líder del anarquismo en Trujillo. Lo fue también este obrero Julio Reinaga, y allí en su local, o en el local de la Liga de Artesanos y Obreros de Trujillo, el niño Víctor Raúl, o el jovencito Víctor Raúl Aya de la Torre, acudía, él lo recuerda, semanalmente a las reuniones de los obreros, y allí se encontró con que los anarquistas izaban la bandera roja, saludaban con el brazo izquierdo en alto, cantaban la marsellesa francesa y se trataban de compañeros. ¿Recuerda algo esto, compañeros? En 1912, los campesinos de todas las haciendas, unos 20.000 trabajadores, se levantaron en huelga en las haciendas azucareras de entonces. Aparte de que no existía una jornada ni de 8, ni de 10, ni de 12 horas, aparte de eso, los campesinos obreros eran sometidos a un trato que era parecido al de la esclavitud. Ellos se levantaron también bajo las banderas anarquistas para exigir salarios, para exigir el cambio de esa situación. Y no tan solo eso, yo creo que, como lo ha dicho Daniel bien, en la revolución anarquista de 1922, que costó 700 obreros muertos en los valles cañaveleros, gracias a eso, el régimen y el sistema capitalista estuvo tambaleando en el Perú. El otro elemento en esta historia es la prisión de César Vallejo. Pocas veces en la historia del Perú, creo que nunca, se reunió en una ciudad un grupo tan brillante, un grupo que iba a trastornar la historia, la literatura, la música, como el que me acabo de referir hace unos momentos. Pero estos escritores y artistas, para la sociedad, eran seres peligrosos, eran anarquistas, supuestamente, eran admiradores de la Revolución Rusa, supuestamente. Y entonces era necesario escarmentarlos. La prisión del poeta César Vallejo no es un hecho auxiliar, no es un hecho anecdótico, es sencillamente la historia de una represión política para escarmentar al Grupo Norte, para acallar las ideas de ese joven peligroso que se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre, y para terminar con el alma rebelde y sublevada de este grupo de jóvenes. Cuando Vallejo salió en libertad debido a la prisión de sus amigos, pero en libertad provisional, su gran amigo, el maestro de Vallejo en literatura y el ideólogo de Víctor Raúl, Antenor Orrego,
recibió la posibilidad de hacer un viaje a Francia. Esto porque un sobrino suyo, Julio Orrego, había recibido una herencia que le posibilitaba viajar él y que viajara su tío. Sin embargo, Antenor Orrego, el generoso, el hombre aprista, le mandó un telegrama a su hermano Vallejo y le dijo: usa tú mi pasaje. Vallejo se negó en principio, pero Orrego le hizo ver que si él continuaba en el Perú, continuaba en Lima, Lima no lo iba a reconocer jamás. Iba a continuar escuchando la sonrisita burlona de los limeños sobre su aspecto provinciano. Y por otro lado, en Trujillo, la justicia lo iba a reclamar para hundirlo otra vez en ese infierno que había sido la prisión. Y entonces Vallejo se fue con el pasaje de Antenor. Antenor cambió su alma con el alma de Vallejo y debió sufrir por eso más de 15 años de prisiones. ¿A dónde vamos? ¿A dónde van todas estas revoluciones? Vallejo había sido maestro de escuela de dos jóvenes que habrían de tener mucha importancia: el joven Ciro Alegría, un serranito pecoso, dice Vallejo, y el joven Alfredo Tello, quienes se reúnen con él muchas veces y no sabemos de lo que conversaron. Si conversaron algo histórico o no, no es importante. Lo importante es que ellos son, por un lado, el descubridor del indio en la literatura peruana y en la literatura universal, y de otro lado, el forjador, el líder de una de las revoluciones más importantes del siglo XX, Alfredo Tello. En la historia, en las 30 páginas que este libro relata sobre los 6 días de Trujillo, nos encontramos primero con la toma del cuartel. Barreto iba a atacar por la parte trasera del cuartel y fue él quien heroicamente arrancó los candados y se metió e hizo que su gente avanzara, pero sufrió la bala mortal. Por uno de los flancos venía el viejo Montoya, el viejo anarquista Montoya, quien fue herido en el riñón, pero aún así siguió luchando. Tan solo en esos momentos, un joven que tenía 22 años de edad y que se llamaba Alfredo Tello es el que se va a constituir en el jefe militar de la revolución de Trujillo. Sabemos que el jefe político es el prefecto Cucho Aña de la Torre. Y entonces, el homenaje que hoy se le está tributando a Alfredo Tello tiene razón en esto. Él comandaba al grupo de jóvenes que debería avanzar, entrar por la puerta delantera del cuartel. Yo creo que entró también por la puerta delantera a la historia. Este Alfredo Tello, que tiene tantos nombres, tantos seudónimos, este Alfredo Tello, que también se llama Marco, es decir, un seudónimo revolucionario, y este Alfredo Tello, que incluso sus hijos, aquí está uno de ellos, no van a saber cuál es su real apellido, cuando Alfredo Tello se llama el ingeniero Manuel Francisco Díaz y alterna en Arequipa con los sacerdotes, con
José Luis Bustamante Rivero y con los militares. Este Alfredo Tello, que tan solo cuando el APRA emerja de la clandestinidad, cambiará el sobrenombre de Díaz y se volverá a ser Tello, y sus hijos tendrán que cambiarse el nombre. Y es este mismo, el que tantos años padece prisión, y aquel por quien los jóvenes apristas y rebeldes de los años 59 y 60 gritábamos: Tello y Pretel, Tello y Pretel, Tello y Pretel. Creo que lo más logrado de este libro es el interés del autor, el interés de hacer real, de volver a vivir una historia que nunca debe ser olvidada. Hoy le decía a un compañero aprista que me entrevistaba, le decía que el martirologio o la revolución de Trujillo es para el APRA lo mismo que para el cristianismo es la teoría de la resurrección. Sin la resurrección, el cristianismo habría sido una de las cuantas sectas orientales. Sin la revolución de Trujillo, el aprismo sería uno de esas agrupaciones o clubs políticos como los que abundan en esta época, y no el único partido político que existe en el país. Sombra Augusta, Alfredo Tello. Estrella brillante, de Víctor Raúl Aya de la Torre. Ya no puedo seguir, con palabras no puedo, con palabras no puedo. Muchas gracias.